Hola, bienvenidos al canal de asesorías Prexun. Yo soy el maestro Roberto Ábalos, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas. En esta sesión vamos a revisar las preguntas de autoevaluación de la etapa 4 y te pido que tengas a la mano tu libro de Fundamentos de Genética y Biotecnología para darle seguimiento a los ejercicios que hemos estado explicando a lo largo de esta serie de videos. Bien, en esta ocasión vamos a revisar las preguntas 4, 5, 6 y 7. En la pregunta 4 nos plantea que definamos qué es un bacteriófago. Un bacteriófago se define como un virus que infectan a las bacterias. Estos virus son específicos para algunas bacterias, así como el ser humano tiene virus que son específicos para nuestra especie. También en el caso de las bacterias tienen sus propios agentes infecciosos. En la número 5 nos dicen en qué consiste el proceso de transducción. Los bacteriófagos transportan el material genético de una bacteria a otra. En este proceso, algunos virus encapsulan una porción del ADN bacteriano, a los que se les denomina bacteriófagos transductantes. Cuando este bacteriófago infecta a una nueva bacteria, el ADN transportado por el virus se integra al cromosoma de la bacteria, obteniéndose ADN recombinante. Es decir, los bacteriófagos, al infectar las bacterias, se van a apoderar de esa maquinaria precisamente para multiplicarse dentro de la célula bacteriana. No obstante, alguna porción del cromosoma de la bacteria puede quedar también encapsulado dentro de los bacteriófagos. O sea, el bacteriófago tiene su propio material genético y se va a multiplicar y multiplicar, pero en algunos casos el ADN de la bacteria también puede quedar encapsulado en alguno de estos bacteriófagos, ¿sí? O sea, va a ser ADN de la bacteria a la que infectó este bacteriófago. Entonces, cuando se rompe esta célula bacteriana y libera todos esos bacteriófagos al medio circundante, entonces van a ir a infectar otras células bacterianas. Es ahí donde el material genético de la bacteria original puede ir a dar a otra bacteria a través del bacteriófago. Entonces, así es como se da este proceso de transducción. En la pregunta número 6, ¿en qué consiste el proceso de conjugación? Bueno, en el caso de la conjugación, dos bacterias entran en contacto y una de ellas le transfiere material genética a la otra. Para hacerlo, una célula bacteriana denominada donadora provee el ADN que puede ser aceptado por la célula receptora. En este caso de la conjugación, muchachos, entra en juego una estructura. Bueno, en las bacterias, en la célula bacteriana hay varias estructuras, O sea, si nos ponemos así a examinar microscópicamente, vamos a poder encontrar diversas estructuras que están en la célula. No quiere decir que estén todas en una sola bacteria, pero hay varias estructuras, como puede ser el flagelo, como puede ser una cápsula, como puede ser una vaina. En este caso, hay una estructura que se llama pili sexual. A través de este pili sexual, las bacterias se van a conectar y ese pili le va a servir como un puente entre bacteria y bacteria para precisamente donar un material genético que generalmente son los plásmidos. Los plásmidos es un material genético circular que va a ser pequeño en comparación de todo el ADN de la bacteria. Entonces, por ese pili puede conducirse esta molécula de ADN y de esta manera conjugarse.
Ahora pasamos a la pregunta número 7 que nos dice: describe brevemente los pasos para obtener ADN recombinante. El ADN recombinante, muchachos, lo vamos a obtener generalmente como un método de laboratorio, pero como ya les mencioné anteriormente, también se puede obtener de manera natural. Así, por ejemplo, en la transducción. Aquí en este caso vamos a verlo desde el punto de vista de un laboratorio. Bien, entonces el primer paso para obtener este ADN recombinante es cortar el ADN. Esto se hace de manera controlada, cortando en fragmentos más pequeños, y esto lo vamos a realizar con unas enzimas que se les llama enzimas de restricción, donde van a hacer cortes en el ADN en lugares o posiciones que ya se tienen muy bien estudiadas. Paso número 2. Incorporar el ADN en un vehículo molecular adecuado. Una vez que ya se cortaron los fragmentos de ADN, se va a incorporar a otra molécula de ADN denominada vector, ya que los fragmentitos a veces no son tan fácilmente captados por la célula. Entonces, en el laboratorio, esos fragmentos que son de interés se van a insertar primeramente en un vector. ¿A qué le llamamos vector? Pues es precisamente ese vehículo con el cual vamos a empujar estos fragmentos de ADN hacia el interior de la célula. Generalmente los vectores en donde se van a acarrear esos fragmentos de ADN son los plásmidos. Paso número 3. Recombinar el ADN. Para colocar el fragmento de ADN en el vector, ambos deben de cortarse con la misma enzima de restricción. Exactamente, ¿para qué? Una vez que tenemos el fragmento de ADN de interés, tenemos nuestro vector, que generalmente va a ser un plásmido. Estos deben de haber sido obtenidos en los mismos sitios de corte. ¿Para qué? Para que precisamente al ponerlos en contacto, estos puedan acoplarse, ya que están cortados en los mismos sitios, de manera que se vuelven sitios complementarios y pueden unirse las cadenas de ADN. Pues como ya sabemos, el ADN pues tiene una secuencia de nucleótidos en los cuales deben de seguirse en un determinado orden. Entonces, si cortamos en las mismas posiciones estos fragmentos de ADN, hay mayor posibilidad de que queden totalmente acoplados. Seguimos con el paso número 4. Ya que tenemos el fragmento de ADN de interés en el vector y este es el ADN recombinante, ahora es momento de empujarlo hacia el interior de las células bacterianas, que generalmente son los organismos que se utilizan para que de una manera menos costosa podamos obtener copias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el paso número 4? Se transforman las células bacterianas. Esto es cuando el plásmido recombinante obtenido se mezcla con células bacterianas. En algunos tubitos de ensayo se elaboran los cultivos de bacterias, se les trata químicamente o con una descarga eléctrica para que estas bacterias sean receptivas a introducir el material de ADN recombinante. Y finalmente, en el paso número 5, clonar el ADN recombinante, es decir, las bacterias que captaron el ADN recombinante son seleccionadas y mantenidas en un cultivo. Es decir, si esta bacteria introdujo hacia el interior de ella el ADN recombinante que creamos de manera artificial en el laboratorio, nosotros vamos a poder seleccionar a esas bacterias aplicándoles un medio de cultivo especial. Generalmente se utilizan antibióticos para que si el gen de resistencia, por ejemplo, hacia ese antibiótico está presente, entonces la bacteria va a poder sobrevivir en un medio que tenga antibióticos. De esa manera
nosotros nos podemos dar cuenta que la bacteria sí introdujo el ADN recombinante y poder seguir haciendo estudios al respecto. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a terminar esta sesión. Si esta información te está pareciendo útil y te agrada, por favor regálanos un like, comparte el video, suscríbete a nuestro canal y de esta manera podremos seguir elaborando más contenidos sobre esta asignatura.